Hablemos de una idea que, de verdad, ha cambiado el mundo: la lucha por los derechos civiles. Es una historia de transformación y, ojo, una historia que todavía no ha terminado. A ver, ¿de dónde sale todo esto? Pues de unas promesas grandísimas. Pensemos en el siglo XVIII, en revoluciones como la francesa o la estadounidense. De repente, el mundo escuchaba palabras como libertad, igualdad, derechos para todos. Parecía que, de verdad, estaban haciendo una nueva era, ¿no? Pero aquí es donde la cosa se pone interesante y un poco complicada, porque esa palabra universales venía con letra pequeña, y la pregunta del millón era justo esa: universales, ¿para quién exactamente? ¿Quiénes entraban en ese club de la libertad? Vamos a meternos de lleno en esto. Lo que pasó fue que esos primeros documentos, esas declaraciones de derechos tan bonitas, bueno, dejaron afuera a muchísima gente, a la gran mayoría, de hecho. Y esa contradicción, esa promesa rota, fue la gasolina que encendió todas las luchas que vinieron después. Es que la lista de quienes se quedaron fuera era larguísima. Mujeres, pueblos indígenas, afrodescendientes, trabajadores. O sea, por más que se hablara de derechos del hombre, en la vida real, esos derechos eran para un grupito muy selecto: hombres, blancos y con propiedades. ¿El resto? Bueno, el resto quedaba sin voz y sin ninguna protección. Bueno, y si hablamos de estas luchas, hay un caso que todo el mundo conoce, un ejemplo que se convirtió en un verdadero símbolo para el mundo entero. Nos vamos a Estados Unidos y su movimiento por los derechos civiles. Para entenderlo bien, hay que imaginarse el sur de Estados Unidos en los años 50, en los 60. Ahí regían las llamadas leyes Jim Crow. Y esto era básicamente un sistema de segregación total, apartheid. Separaban a la gente por su color de piel en todos lados: escuelas, autobuses, restaurantes, en la vida diaria. Y claro, la respuesta fue una movilización social como pocas veces se ha visto. Y aquí hay algo clave, ¿eh? El movimiento no era un bloque único. No todos pensaban igual. Había visiones muy diferentes. Por un lado, estaba la figura de Martin Luther King Jr., con su filosofía de la no violencia, inspirada en Gandhi. Pero, por otro lado, teníamos a Malcolm X, que hablaba de autodeterminación, de nacionalismo negro y de defenderse por los medios que fueran necesarios. Dos caras de la misma moneda, por así decirlo. Y los resultados, wow, fueron impresionantes y además muy rápidos. Pensemos en la cronología. Todo arranca con ese gesto valiente de Rosa Parks en un autobús en 1955. ¿Y qué pasa? Menos de 10 años después, ¡pum!, se aprueba la Ley de Derechos Civiles que prohíbe la segregación. Y al año siguiente, la Ley de Derecho al Voto. En una sola década, todo ese sistema legal de segregación se vino abajo. Claro que la lucha por la igualdad no fue solo una cuestión racial. Casi al mismo tiempo, otro movimiento gigante estaba creciendo. Uno que buscaba desmantelar otra de las estructuras de poder más antiguas de la historia: el patriarcado. La historia del feminismo es fascinante y a menudo se explica usando la idea de las olas. La primera ola, por ejemplo, se concentró en algo que hoy nos parece básico: el derecho a votar. Luego vino la segunda ola, que amplió el campo de batalla: igualdad en el trabajo, en la educación, derechos reproductivos. Y las olas más recientes, la tercera y la cuarta, ya son un fenómeno global, que ponen el foco en la diversidad, en la interseccionalidad y en movimientos tan potentes como el #MeToo. Y esto es importantísimo. Ninguna de estas luchas pasó en un vacío. No fueron eventos aislados. Fue como un despertar global, un coro de voces que se escuchaban y se inspiraban unas a otras. Las tácticas viajaban, las ideas se contagiaban y la llama de la resistencia se encendía en un lugar y otro, todas pidiendo lo mismo: dignidad y justicia. Pensemos también en los movimientos obreros. Con la revolución industrial, la explotación era brutal. Y los trabajadores tuvieron que organizarse para luchar. Cosas que hoy damos por sentadas, como la jornada de 8 horas, la seguridad social o que los niños no trabajen, nada de eso fue un regalo. Fueron conquistas durísimas, ganadas a pulso. Y luego, a mitad del siglo XX, el mapa del mundo cambió para siempre. Pueblos enteros en África y Asia se levantaron contra el colonialismo europeo. Líderes como Gandhi se convirtieron en símbolos mundiales.
Y es interesante ver cómo se inspiraron en otras luchas, como la de los derechos civiles en Estados Unidos, para pelear por su propia independencia. Ahora, nos vamos a 1969, Nueva York. Una redada en un bar llamado Stonewall Inn. Lo que pasó esa noche fue la chispa, la gota que derramó el vaso. Esa revuelta prendió la mecha del movimiento moderno por los derechos LGTBIQ+. De verdad, fue un antes y un después. Y a partir de Stonewall, la lucha se hizo visible, imparable. Las demandas empezaron a sonar fuerte en todos lados. El derecho a casarse, sí, pero también leyes que protejan contra los crímenes de odio, el reconocimiento de las identidades de género, en fin, el derecho a vivir sin discriminación. Y por supuesto, no podemos dejar de hablar de la lucha de los pueblos indígenas, que es una realidad muy presente, sobre todo en América Latina. Su pelea es por algo fundamental: la defensa de sus tierras ancestrales, de su cultura, de su lengua y su derecho a decidir sobre su propio futuro. Ok, después de este recorrido por tantas luchas, la pregunta es, ¿y entonces qué? ¿Cuál es el legado? ¿Qué ganamos como sociedad con toda esta historia de resistencia? Bueno, quizás el cambio más profundo de todos es este. El concepto de ciudadanía se expandió. Es como si el club de los que tienen derechos fuera cada vez más grande. Cada movimiento tiró abajo un muro y dijo, nosotros también contamos. Ampliaron la definición de quién merece ser considerado una persona con plenos derechos. Y esto se traduce en cosas súper concretas, ¿eh? La lucha contra el racismo nos dio el fin de la segregación. La lucha contra el machismo trajo derechos políticos y reproductivos. La lucha contra la explotación laboral nos dejó la jornada de 8 horas y los sindicatos. Son victorias tangibles. Y aquí llegamos al corazón de todo esto. La gran lección que nos deja la historia es una y es muy clara. Los derechos no se regalan. No son concesiones que alguien de buena voluntad nos da. Son conquistas, se ganan, se pelean a través de la organización, de la resistencia y muchas veces con un sacrificio enorme. Entonces, esto nos deja con una pregunta final, una para pensar. Si entendemos que la libertad no es algo que se alcanza y ya, sino una conquista de todos los días, entonces tenemos que mirar a nuestro alrededor, a nuestro presente y preguntarnos, ¿qué batallas quedan por librar hoy? ¿Cuáles son las luchas por los derechos que nos toca dar a nuestra generación? Porque como acabamos de ver, la historia no ha terminado, se sigue escribiendo.